Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en su espacio de entrevista correspondiente este jueves 5 de enero del año 2017. Y como lo anticipé en el bloque anterior, ya está con nosotros Nelson Martínez, representante del Centro para la Defensa del Consumidor. Y el tema que vamos a desarrollar en esta mediodía le hemos titulado Derechos de los Consumidores y Condiciones Económicas. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Gracias. Saludos a los televidentes. Gracias a usted, Nelson, por tomar parte de su tiempo y estar con nosotros en estos 25-30 minutos que vamos a tener una conversación muy interesante sobre los derechos de los consumidores. E iniciemos con esto, Nelson. ¿Cuál es la lectura que hace el CDC respecto al año 2016 sobre el cumplimiento de los derechos de los consumidores? Bueno, creemos como CDC que hay un avance importante, ¿verdad?, en la aplicación de los derechos del consumidor, a la actividad de denuncia de parte del consumidor y la evolución que éste va teniendo con el pasar del tiempo, ¿verdad? Vamos creando un nuevo modelo de consumidor, uno que denuncia, que es partícipe de los procesos, ¿verdad? Y no solo como aquel consumidor que agacha la cabeza, ¿verdad?, al momento de tener alguna controversia. Ese es un aspecto relevante porque varios temas se desarrollaron en el transcurso del 2016 vinculados directamente con el trabajo de los consumidores, con los derechos de los consumidores y el trabajo de organizaciones como es el caso del CDC que están promoviendo su cumplimiento. Y si usted podría destacar alguno de los aspectos importantes del 2016, ¿cuáles señalaría? Bueno, tenemos una amplia participación de la sociedad en cuanto a la denuncia, como ya te decía. Sí. Vemos los resultados de Defensoría del Consumidor, cómo ha estado el comportamiento del consumidor, ¿verdad?, en cuanto a hacer valer sus derechos y con la prestación de los servicios públicos, ¿verdad?, que son los que más son denunciados. Ahora bien, uno de los temas que también fue posicionado a nuestra opinión pública por informatvx.com fue el caso del tema del agua, el derecho al agua. Y creo que es importante esta mención, cómo el CDC le ha llevado seguimiento a este tema y el posicionamiento que tiene esta organización al respecto. Fue publicado el año pasado de que el Ministerio de Medio Ambiente estaba negociando un proyecto de ley con la empresa privada, con el sector de la ANEP, particularmente por el rol y la participación del gremio del sector privado en el ente rector que va a administrar el agua. Y entonces me gustaría que tener su apreciación sobre esto, porque queda en discusión es si el derecho al agua, un recurso fundamental para la vida y sus diferentes usos comerciales, sociales, entre otros, económicos también, no va a contrarrestar el derecho principal de consumo para los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, en este caso el CDC estamos haciendo un trabajo arduo en la promoción y el establecimiento del derecho humano al agua, ¿verdad?, que se ratifique en la Constitución de la República el artículo 69, que se proclame en la Asamblea Legislativa la Ley General de Aguas, ¿verdad?, que va a venir a beneficiar a las personas, a todos los consumidores en general y a regular el uso que se le está dando a este vital líquido. Una de las preocupaciones es que existen una cantidad de borradores de anteproyecto de ley y parece ser que uno de los que está tomando mayor fuerza, de los que se convierten de la mayor predominancia, es esta propuesta final que estuvo negociando el gobierno con la ANEP, dejando de lado otros borradores de ley que tenían ya insumos o propuestas de organizaciones sociales. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso la lucha que tiene o el trabajo que tienen los consumidores y las organizaciones en la Asamblea Legislativa por aprobar un proyecto de ley que favorezca sus derechos como consumidores, en este caso del agua? Sí, exactamente. O sea, nosotros creemos que es de vital importancia que haya una institución que regule oportunamente quién determina el uso del agua, quién tiene acceso al agua, ¿verdad? Y para eso es necesario una institución fuerte, imparcial, ¿verdad?, para favorecer a todas las comunidades. Entiendo que el CDC a finales, en el último trimestre del 2016, sostuvo algunas reuniones, en este caso con ANDA, para establecer una mesa de trabajo. Coméntenos un poco en qué consiste esta mesa de trabajo y si hay algún tipo de resultados o alguna actividad que se ha hecho en el transcurso de los últimos meses. Bueno, este trabajo ha venido viéndose con ANDA, ¿verdad? Recientemente se solicitó la instalación de una mesa de trabajo permanente con la presidencia de ANDA, ¿verdad?, en la cual las asociaciones de consumidores, en este caso el CDC, y Enlaces, ¿verdad?, que aglutina a 13 asociaciones de consumidores en todo el país, hemos solicitado que se inicie ese trabajo para presentar las problemáticas que están aquejando a las comunidades en cuanto a el servicio de abastecimiento, irregularidad y mala calidad del agua.
¿En qué zonas estamos hablando? Entiendo que es el área metropolitana de San Salvador. Específicamente el área metropolitana de San Salvador, tenemos municipios como Ilopango, Mexicanos, Soyapango, que se están viendo seriamente afectados con problemas de escasez del agua potable. ¿Algún acuerdo hasta el momento o algo que se ha podido definir o proyectos que se van a implementar para los primeros meses de este año? Por el momento solo tuvimos la aceptación de la presidencia de ANDA, ¿verdad? La apertura de poder entablar la mesa de trabajo, pero no ha sido instalada hasta esta fecha, ¿verdad? Hemos solicitado reiteradamente el inicio de trabajo de esta mesa, no hemos tenido respuesta. Con la región metropolitana, ¿verdad? A raíz de que no se ha establecido directamente con la presidencia de ANDA la mesa, iniciamos un proceso de consulta y comunicación con la región metropolitana de ANDA, ¿verdad? Para llevar estos temas, como en estos municipios son de la región, ¿verdad? Que tienen controversia en cuanto a los problemas de desabastecimiento. Entonces ya tuvimos un acercamiento con la región metropolitana, hemos tenido esa apertura para poder trabajar, ¿verdad? Y poder brindar soluciones a estos problemas. También se menciona un poco que la capacidad que puede tener ANDA para brindar agua debe ser de algunos financiamientos que está solicitando, ¿no? Algunos que son deuda o algunos préstamos más bien que le pueden servir para fortalecer la red, en este caso de acceso al agua. Es decir, en alguna medida está sometido a la aprobación de fondos que necesita esta autónoma para desarrollarla, para poder brindar el agua a todas estas comunidades, particularmente del área metropolitana de San Salvador, que como sabemos el año pasado fue declarado en estado de emergencia porque había desabastecimiento del recurso hídrico. Así es. Entonces, en base a esto, nosotros como CDC trabajamos también en esa labor de incidencia, ¿verdad? Presentamos una solicitud con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Con la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, para pedir que se aprobaran esos préstamos a ANDA, ¿verdad? Para que se pudiera dar el mantenimiento a la planta Las Pavas, ¿verdad? Que es lo que se ha venido diciendo y que vendría a minimizar el impacto del desabastecimiento en el área metropolitana. Entonces, en eso hemos estado, ya se aprobaron cierto paquete de préstamos, ¿verdad? Que viene del gobierno de Francia, pero aún hay un complemento que no ha sido aprobado, ¿verdad? Y se está condicionando en la Asamblea Legislativa, y creemos que los partidos políticos deben de poner de su parte, ¿verdad? En la aprobación de estos fondos para que las comunidades tengamos agua. Por el seguimiento que ustedes llevan a este tema, Nelson, en particular, ¿no vislumbran alguna fecha específica en que va a ser discutida ante los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto? ¿Ustedes están esperando algún tiempo muy particular en el cual se pueda llevar una aprobación de esta solicitud o de estos fondos para ANDA? No tenemos una fecha específica en la que pueda ser tratado el punto, ¿verdad? Pero nosotros como CDC estamos en esa insistencia, ¿verdad? Y este año vamos a meterle más, ¿verdad? Consultas sobre este tema, impulsar estos procesos para que esto le dé certeza a la gente de tener un servicio de calidad. Perfecto, Nelson. Ahora hagamos la transición a otro tema que me parece importante y que ha sido discutido con mucha fuerza, sobre todo en el último trimestre del 2016, que es particularmente el aumento al salario mínimo. Como sabemos, hubo una primera aprobación por la anterior configuración del Consejo Nacional del Salario Mínimo de un 15%, pero luego esta medida fue modificada por la nueva composición del Consejo Nacional del Salario Mínimo de $250 y $300 según los rubros así definidos. Me gustaría tener el posicionamiento del CDC ante este detalle. Algunas empresas, el sector empresarial, obviamente, como la reacción fue de que estaban en contra de la medida por el procedimiento, y luego hubo amenazas de algunas empresas, particularmente que se iban a retirar del país porque esto les afectaba a sus intereses. ¿Cuál es la posición del CDC ante esto? Bueno, nosotros aplaudimos el proceso que se ha llevado, ¿verdad? La aprobación del incremento al salario mínimo, creemos que no es el 100% tal vez de lo que se podría esperar. Nosotros como CDC hemos elaborado estimaciones y ese salario mínimo debería de rondar hasta de los $400 en adelante. Entonces, creemos importante el incremento que ha habido y pedirle, ¿verdad?, a los gremios privados que apoyen estos procesos, ¿verdad?, que es un alivio para la economía familiar, ¿verdad?,
y eso también va a dinamizar la economía, ¿verdad? La familia va a tener un poco más de ingreso, ¿verdad? Para poder ser distribuido en el comercio, ¿verdad? Y que pueda destinarse a ese desarrollo familiar. ¿Cómo podemos, y creo que sería importante para nuestros amigos de la audiencia, Nelson, de una manera muy práctica, muy concreta, cómo un aumento al salario mínimo le beneficia a un consumidor? Le beneficia al consumidor en el sentido que le da más poder adquisitivo, ¿verdad? Nosotros como CDC, en este caso, siempre recomendamos a la población, a todo consumidor, que evite las compras por impulso, ¿verdad? Que eso también le ayuda a minimizar el impacto que pueda tener en los gastos mensualmente de la familia, ¿verdad? Y poder optimizar esos recursos, ¿verdad? Si bien el incremento no es mucho, ¿verdad? Lo que sea del salario mínimo, pero eso le puede dar una mayor certeza al usuario de poder cubrir otros gastos que tenga la familia. Lo cierto también en este tema, Nelson, es que no esperamos que se quede congelada esta decisión por mucho tiempo. Estamos hablando que hay un periodo de 3 años, o por lo menos de 3 años, si no es que anualmente se puede verificar. Y una de las expectativas de varias organizaciones es que de manera gradual también se vaya aumentando a llegar a un mínimo, como ustedes mencionaban, $400 como el salario mínimo en diferentes sectores. Claro, sabemos que también este consejo es un espacio de negociación política donde el sector empresarial no necesariamente va a estar aprobando estas medidas porque lo ven en función de sus costos, de sus ingresos y, claro, para obtener las ganancias que han tenido por muchos años. Efectivamente, entonces nosotros pedimos también en ese caso que no se detengan estos procesos. Hay que trabajar reformas, ¿verdad?, a la ley para que posibilite que se pueda estar dando un monitoreo permanente de cómo está la canasta básica, si los ingresos están logrando satisfacer o minimizar los gastos de la familia o se están incrementando. Si se incrementa la canasta básica, siempre es importante ir tomando en cuenta un incremento al salario. Perfecto, Nelson. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco también de la crisis fiscal y su vinculación con los consumidores. También hablemos del encuentro de consumidores que entiendo se celebró en los últimos días de diciembre del año 2016. Creo que es importante saber qué acuerdos llegaron y posicionamientos de los encuentros de los consumidores. Permítanos una pausa. Continuamos en el espacio de entrevista de este jueves 5 de enero. El tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es derechos de consumidores y condiciones económicas. Me acompaña Nelson Martínez, representante del Centro para la Defensa del Consumidor. Volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. Nos encontramos en el segundo bloque de la entrevista, jueves 5 de enero. Estamos hablando del tema de los derechos de los consumidores y condiciones económicas. Me acompaña Nelson Martínez, representante del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Retomando entonces la entrevista, Nelson, había un aspecto que creo que es importante, lo decíamos en la pausa, antes de entrar al aire, la relevancia que tiene de observar, llevarle un seguimiento al cumplimiento de las empresas del pago del salario mínimo acorde a lo establecido por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. ¿Qué significa? ¿Cuáles son como los pasos principales para llevar una observación, un monitoreo preciso y que estas prácticas se cumplan, estas decisiones tomadas se cumplan? Sí, y las instituciones del Estado, ¿verdad?, tienen que velar por el justo cumplimiento de este incremento al salario mínimo. Debe haber una expectativa de vigilancia, ¿verdad?, permanente, a no permitir que las empresas, empresarios estén realizando prácticas, ¿verdad?, que estén alterando, ¿verdad?, ese cumplimiento al incremento del salario mínimo. Entonces, las instituciones como el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, el Seguro Social, en cuestión de las planillas, ¿verdad?, pueden estar observando cómo están las aportaciones, ¿verdad?, de los patronos, ¿verdad?, cómo se está reflejando, ¿verdad?, el salario, si es que se está aplicando oportunamente el incremento o no. Ahora bien, Nelson, otra de las relaciones que me gustaría que establezcamos en este momento es
crisis fiscal e impacto en consumidores. Sabemos que uno de los temas más fuertes que se desarrolló en el 2016 y seguirá en el transcurso de este año 2017 es la capacidad del gobierno de obtener fondos para pagar sus compromisos de carácter financiero. También está el tema de las pensiones, pero particularmente vinculémonos el tema de fiscalidad, el tema de endeudamiento del gobierno y su capacidad de tener dinero, de poder pagar sus deudas. ¿Cómo se vincula con las condiciones de los consumidores? ¿Cuál es la relación que existen entre estos dos elementos? Bueno, en este caso ya sabemos que el gobierno lleva programas, ¿verdad? Programas sociales en el cual también se incentiva el comercio, ¿verdad? Se espera que se dinamice la economía, ¿verdad? Si el gobierno, no tiene los recursos suficientes, esas actividades se ven obstaculizadas en este caso. Y entonces las empresas también ven reflejado, ¿verdad?, en que no tienen movimiento de capital, ¿verdad? Y entonces el consumidor igual, si no recibe una remuneración acorde al costo de la vida, no puede estar llevando, ¿verdad?, un consumo tan extendido, por así decirlo, ¿verdad? Se limita a los servicios básicos o cuestiones que realmente necesita en el hogar, ¿verdad? Y es una oportunidad también para que el consumidor valore, ¿verdad?, con qué se cuenta, ¿verdad?, con qué contamos en nuestro hogar, y cambiar esa actitud de dejarnos ir por el cobro, las compras impulsivas, ¿verdad?, y el extenderse en el uso de las tarjetas de crédito, ¿verdad?, que puede suceder. A muchas familias presentan esos problemas con endeudamiento, ¿verdad?, con la banca. La banca también incrementa las tasas de interés, entonces eso viene a golpear directamente al consumidor y a su familia. Justamente, que he hecho esta mención, Nelson, me gustaría que hagamos también el traslape a otra temática. La Defensoría del Consumidor, como sabemos, cada año presenta su evaluación de sus actividades desarrolladas en el transcurso del año. Y algo que solo quiero destacar este dato, luego ampliaremos otros aspectos, es que para 2016, menciona la Defensoría del Consumidor, más de 69,000 personas consumidoras ejercieron su derecho a recibir servicios de asesoría y atención. Y particularmente aparece el rubro de los servicios financieros, que estamos hablando más de 12,000 personas. Y aquí ya entra un poco la temática que usted recién mencionaba, ¿no? Las personas tienen acceso a algunos servicios financieros como préstamos, tarjetas de crédito, y en algunos casos no conocen muy bien las disposiciones sobre esto, tienen altas tasas de interés y claro, tienen que seguirlas pagando, y eso constituye un peso muy fuerte al presupuesto familiar o al presupuesto de esa persona. Así es, y más aún cuando no hay una educación financiera al usuario, ¿verdad? Cada proveedor tiene obligación de informar al usuario cuáles son las tasas de interés que éste va a tener, ¿verdad? Recordemos también que las tasas de interés son fluctuantes, pueden incrementar, pueden disminuir. La tendencia, lastimosamente, en El Salvador es al alza, ¿verdad? Y eso se debe a la morosidad, la tasa de morosidad que hay también, la disponibilidad de recursos en la familia, en la cual imposibilita poder cumplir ciertas obligaciones, ¿verdad? Tal vez no pagan la cuota, pero no al 100%, sino que solo están pagando el mínimo, ¿verdad?, en el cual ahí no le hacen absolutamente nada a su crédito, ¿verdad? Le está afectando más porque eso le genera más intereses. ¿Cómo se puede fortalecer una educación, en este caso financiera, de las personas? Yo recuerdo el año pasado que el Banco Central de Reserva trabajó un poco este tema y presentó una investigación sobre educación financiera, y las personas desconocen a veces el tema de los préstamos que adquieren, solo lo hacen de manera impulsiva, a veces no contrastan alguna fuente o no contrastan otras ofertas que les pueden dar que sea la mejor acorde a su capacidad financiera. Entonces, ¿cómo fortalecemos un poco la educación financiera y la educación del consumidor para hacer un consumo sensato, inteligente, ¿no?, y no despilfarrar el poco dinero que tal vez las personas pueden tener o gastarlo o utilizarlo para cosas que no son necesarias? Sí, en ese sentido, la familia juega un papel importante en cómo se va moldeando la actitud de una persona, ¿verdad? También las instituciones de educación es de importancia que se sumaran a este esfuerzo en llevar a una educación financiera a aquellos estudiantes que ya están en la edad que van a ingresar a un espacio laboral, como el bachillerato. Sería importante que estas instituciones
fomentaran que se incluyera tal vez en la currícula escolar, ¿verdad?, algún tema, ¿verdad?, en cuanto a educación en consumo, ¿verdad? Como te digo, los jóvenes bachilleres van a iniciar su vida laboral, son propensos a tener las ofertas, ¿verdad?, de querer optar por una tarjeta de crédito, ¿verdad?, que aspiran tal vez a adquirir un televisor que es al crédito, no al contado, ¿verdad? Entonces, están sujetos a este mercado. Y es importante y es vital educar a estas personas para que no caigan en el error, ¿verdad?, de estar adquiriendo créditos o adquiriendo contratos de forma indiscriminada, ¿verdad?, sin control. Ahora bien, otro de los aspectos que me gustaría tener la apreciación que desde el CDC tienen es, se cierra una temporada navideña, una temporada expuesta a un consumo bastante fuerte de diferentes productos, se entra la etapa de enero, una etapa de enero en donde básicamente hay gasto escolar, la familia tiene un gasto escolar en algunos casos, o también tienen que haber guardado un poco lo de diciembre para poderlo administrar en el mes de enero, que resulta un mes bastante pesado, fuerte en administración de las finanzas personales. ¿Cuál es una lectura que ustedes pueden hacer de esta temporada, particularmente cierre de un año por el consumo que esto significa diciembre, inicio de un nuevo año, enero, un mes largo, un mes en donde la gente tiene que administrar sus recursos para gastos particulares, ¿no?, alimentación y básicamente educación? Sí, y tenemos que estar a la expectativa cómo va a ser el comportamiento de la denuncia, ¿verdad?, cómo se está llevando este tema con Defensoría del Consumidor en este primer trimestre. Recordemos que en la temporada navideña muchas ofertas, ¿verdad?, dicen empiece a pagar en enero, ¿verdad?, empiece a pagar en 3 meses, ¿verdad?, va a tener 2 meses gratis, ¿verdad? Entonces, cuando ya empiezan a llegar las facturas, los primeros recibos de cobro, es cuando se ve, ¿verdad?, que el usuario se presenta ya a interponer alguna consulta, solicitar una asesoría, ¿verdad?, para indicar cuáles son las condiciones, ¿verdad?, en las cuales contrató, ¿verdad?, que muchas veces el consumidor por desconocimiento o simplemente, o sea, no revisó la documentación que firmó, no se dio cuenta cuáles eran las condiciones de contratación. Entonces, en este periodo, el inicio de año, es cuando se está viendo ya que va a empezar, ¿verdad?, podemos decir que va a empezar el movimiento de los consumidores a realizar consultas por estas compras que se dieron en la temporada. Nosotros como CDC estuvimos recomendando a todos nuestros usuarios, ¿verdad?, que se han abocado a nuestra oficina, que administraran bien ese fondo extra, ese aguinaldo que iban a recibir en diciembre, que si tenía cuentas pendientes que ocupara, ¿verdad?, parte de ese aguinaldo para poder subsanar, ¿verdad?, esas cuentas, ¿verdad?, y que evitara caer en ese consumo indiscriminado. Ahora bien, Nelson, otro de los temas que me gustaría que hablemos en este tramo final de la entrevista es particularmente la figura del consumidor, pero de las asociaciones de consumidores. Creo que sería oportuno hablar un poco de esto. Hasta este momento, ¿cuál es el estado de las asociaciones de consumidores en el país? Sabemos que con la ley de la defensa del consumidor y sus posteriores modificaciones, esto va fortaleciendo esta figura, pero en la práctica, ¿cómo están en este momento las asociaciones de consumidores en el país? Bueno, nosotros con enlaces, aquí es el enlace de las asociaciones de consumidores de El Salvador, ellos aglutinan 13 asociaciones, ¿verdad?, de consumidores que están trabajando en sus territorios, teniendo esa labor de vigilancia, ¿verdad?, y monitoreo de precios de canasta básica, ¿verdad?, de granos básicos, están indicando al usuario, están asesorando al usuario de cómo interponer sus reclamos en instituciones. Sabemos que las asociaciones de consumidores no tenemos potestad sancionatoria, ¿verdad? Es una facultad específica del Tribunal Sancionador de Defensoría del Consumidor, y nosotros, pues, como asociaciones de consumidores, estamos facultados para poder llevar ante este tribunal, ¿verdad?, cuando se trate casos colectivos, ¿verdad?, por intereses difusos. Por ejemplo, entonces, eso es lo que estamos nosotros trabajando. De la experiencia que tenemos, se ha denunciado a empresas telefónicas, ¿verdad?, por publicidad engañosa o falsa. Ya han habido resoluciones favorables, ¿verdad?, del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, en la cual se le ha interpuesto una multa económica a estos proveedores, ¿verdad?,
por el incumplimiento a lo regulado en la Ley de Protección al Consumidor. Perfecto, Nelson. ¿Y estas asociaciones en su distribución territorial dónde están? ¿Dónde se encuentran estas asociaciones? Es decir, ¿se organizan en función de zonas particulares, de distritos o de municipios? ¿O hay algunas que tienen un carácter más intermunicipal o de carácter nacional? Estamos en los municipios. Okay. Tenemos una asociación de consumidores mexicanos, Ilopango. Estamos también en el caso de Aguachapán, ¿verdad? Porque también trabajamos en Tacuba, ¿verdad? Con la Asociación de Consumidores de Tacuba, y en Usulután tenemos la Asociación de Consumidores de Santa Elena y la Asociación de Consumidores de Puerto El Triunfo, ¿verdad? Y recientemente se está incorporando al trabajo o en un comité, ¿verdad? Que se está iniciando a conformar en San Miguel, ¿verdad? Entonces así estamos trabajando en los municipios. La mayoría de las asociaciones se aglutinan en la zona metropolitana, ¿verdad? En los municipios de la zona metropolitana. Y este año, ¿verdad? Como parte de esa evaluación que hacemos anual de cómo ha estado el comportamiento del consumo, hemos logrado el acuerdo con las asociaciones de consumidores de que este año vamos de lleno con el tema agua, ¿verdad? Con el tema agua, con el tema de la alimentación, ¿verdad? Más específico en el tema de alimentación saludable, ¿verdad? Para favorecer a los niños, a las niñas, a las futuras generaciones. Y particularmente en este tema que usted ha mencionado es interesante porque entiendo la Asamblea Legislativa hizo reformas, marcos normativos en donde promovía una alimentación saludable dentro de en los centros escolares. ¿Por qué esto? Porque sabemos que en los centros escolares propicia la venta de boquitas, de bebidas gaseosas y otras cosas que no ayudan a la nutrición, y sabemos que ahí el rol de las asociaciones de consumidores puede ser muy importante en este espacio, ¿no?, de carácter escolar. ¿Y cuáles son algunas de las ideas que se perciben o objetivos en este caso particular? No solamente en los centros escolares, también pienso en otras áreas o en otros entornos de los municipios. Bueno, como CDC estamos impulsando la ley de alimentación saludable en espacios escolares, ¿verdad? Que próximamente se va a hacer la presentación, y esperamos que este sea un mecanismo para poder favorecer a los niños y a las niñas de los centros escolares, ¿verdad? Creemos, y si nos comparamos con los países de la región, ¿verdad? Nos hemos quedado un poquito atrasados en ese sentido. Sabemos que hay programas como el vaso de leche, ¿verdad? Toda esta política que se está llevando a cabo por el gobierno, ¿verdad?, en los centros escolares, pero no se restringe en los centros escolares la comercialización de productos, ¿verdad?, que se podríamos categorizar como chatarra, ¿verdad? Entonces, vamos encaminados en ese sentido, a buscar que se pueda favorecer a los niños y las niñas y que puedan tener alimentos saludables, ¿verdad?, en las escuelas, y que puedan optar a una mejor salud, ¿verdad?, y un mejor desenvolvimiento escolar. Perfecto, Nelson, un gusto. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la atención y la invitación al programa. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Nelson Martínez, representante del Centro para la Defensa del Consumidor, y hablamos un poco de los derechos de los consumidores y condiciones económicas. Permítanos una pausa, continuemos con más en la primera emisión de Informa TVX.